si esta vez sí, sí. Oh, sí, ok, vamos a ver, aquí estás. Ah, aquí estás, ya te voy a aceptar. Ya, ya. Oh, qué bueno, te vimos. Siempre pasan esas cosas. Hoy están algunos amigos conectados aquí en vivo. Déjame ver Recuerden por a aquí. todos los que lleguen tarde o los que no están y los que quieran verlo completo, mañana en YouTube lo pueden ver a partir de mediodía en Notas Fotográficas, en mi canal que se llama Notas Fotográficas por YouTube. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo te va? Oh, contento de poder conversar contigo. Hoy, por supuesto, tuvimos que salir más temprano al aire porque tú estás en este momento en Barcelona, España. Estoy en Barcelona, España, correcto. Oh, Sí. yo tengo. Agradecida que me hayas dado la oportunidad de estar aquí en vivo a esta hora, porque si no, eran a las 8 de la noche tuyas que iban a ser las 2 de la mañana mía, que era muy complicado. No, que mal gusto, voy a hacer que te trasnoches así de gratis. No, 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 eso no tiene costo. ¿Sabes qué? Antes de entrar a la conversa, un chiste que no es tan chiste, ¿no? Cierta vez, veo en internet que estaban buscando ponencias para un coloquio latinoamericano, iberoamericano de literatura y decía en Barcelona, y yo mando mi resumen como ponente, y cuál es mi sorpresa que la cosa no era en Barcelona, estaba en Suárez, sino en Barcelona, España. Alguien leyó mi ponencia por mí por allá, pero fue algo muy gracioso. Luisa, por favor, cuéntanos un poco de ti, quién eres, preséntate con el público. Bueno, soy Luisa Brillenburg, fotógrafo y artista visual. Mm, eh, Nací en Caracas, soy venezolana. Me formé en la Universidad Metropolitana como administradora. Esa es, vamos a decir que mi formación profesional. Luego estudié en la escuela de Roberto Mata, estudié fotografía en el año 2008 y comienzo a entender la fotografía y a interesarme en la fotografía trabajando con Diego Rísquez en sus películas El Malquerido y Reverón. Y ahí comienzo como a entender la fotografía desde una manera más, como más, yo creo que como más, como más desde el alma. Hice fotografía fija, con él hice foto fija. Foto fija es la persona que se encarga de fotografiar como los planos medios y más de cerca de lo que van hacia la publicidad. Vamos a decir, para que el público entienda qué hace una persona que se dedica a la foto fija. Eso es lo que yo hacía en Reverón y en El Malquerido. Eran como fotos publicitarias de las escenas que él tomaba. Bueno, y trabajé para Hola Venezuela haciendo fotografía de, bueno, de entrevistas, hice fotoreportajes, hice editoriales. Luego me dediqué un poco a la fotografía intervenida, hacia Ávila y los intervenía. O sea, la fotografía siempre ha sido como parte un poco de mi vida en muchos aspectos, bueno, a lo largo de mi trayectoria. Siempre, siempre he querido como que a la fotografía ponerle un poco como de, o sea, salirme de la cámara y ponerle un poquito más de magia, vamos a decirlo así. Sí, bueno, normalmente ese trabajo, el trabajo fotográfico autoral, que es más que todo lo que por lo menos lo que de ti he visto, eh, son cosas que nacen de ideas, emociones, pensamientos, todo aquello. ¿Y cuál fue tu proceso? Porque tú sabes que por lo general a uno le echaron mal el cuento, sobre todo a nuestra generación, que somos una suerte de crononautas en este siglo XXI. Am, y bueno, a nosotros nos dijeron que la fotografía era un poco de retratar la realidad. Pero ¿cómo fue ese proceso para tú? Porque vi que en tu página, tú tienes una página web. Ahora me dices cómo se llama, porque ya lo olvidé, creo que es luisabrillepur.com. luisabrillenburg.com, correcto. Ok, ahí tienes publicados varios textos, tienes publicado una muestra bastante grande de tu trabajo.
Ahora, ¿en qué momento, cómo descubres tú, cuál es ese proceso para tú descubrir que una emoción, un pensamiento se puede convertir en una fotografía y que además los demás entiendan eso que tú estás planteando allí? ¿Cuál es tu proceso? Mira, yo creo que es bastante intuitivo. Yo siempre tengo esta discusión con mis amigos fotógrafos que qué viene primero, la imagen o la idea. En mi caso, yo creo que siempre viene la idea o la emoción. Tú tienes como algo como que te emociona o una idea que tú quieres como que sacar afuera y la cámara es un instrumento para lograrlo. Yo digo, y este es un ejemplo que, bueno, que yo creo que vale la pena contar, cuando yo hago mi libro Vía de Tránsito, yo no tenía planteado hacer un libro. Sucede que mis hijos se van afuera, o sea, no están en mi casa, ya se van a estudiar la universidad afuera de la casa, del país. Y yo troto, o es como mi actividad vamos a decir, mi actividad como que yo hago cotidiana, y yo trotando veo una línea amarilla y estoy viendo hacia la calle y veo esa línea amarilla, veo mis zapatos de correr y digo, Dios mío, ¿cómo yo le explico a mis hijos que existen los límites? Porque ya los límites no se los puedo poner yo, porque yo no estoy ahí para ponérselos. Yo necesito transmitirle a ellos que en la vida, por supuesto que se lo has dicho toda la vida, pero eso era una cosa que a mí me atormentaba, que tenía que abordar, o sea, que tenía yo en el pensamiento. ¿Cómo se lo transmito yo? Yo estoy con mi celular y yo tomo una foto de mis zapatos de correr, que era muy bonita la foto porque la luz y unas hojitas, o sea, había toda una composición que a mí la verdad me llamaba la atención, pero lo más importante de esa foto era la línea amarilla. Y la línea amarilla decía, bueno, en la línea amarilla en todos lados del mundo es como una barrera, pues hay como un stop. Entonces yo tomo esa foto, imprimo esa foto y se las mando a mis hijos y les digo, miren, yo no voy a estar con ustedes siempre, pero cada vez que ustedes tengan duda de que ustedes tienen que pasar un límite, acuérdense que en la vida hay una línea amarilla. Ténganla en su cerebro. Entonces ahí comienza todo como vamos a decir, empiezo a abordar todo este tema de cómo yo les explico a mis hijos lo que ya yo no les puedo decir en casa. Y Ok. claro, eso se... mm, No, 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 sigue, 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 sigue. Bueno, que eso se termina convirtiendo más en un diálogo hacia ellos, hacia mí, porque esas preguntas que yo les hacía a ellos termina respondiéndome a mí un poco de cosas, pues entonces, bueno, así va, pues esas respuestas no son como tan técnicas, son como más que uno las va desarrollando a medida que las va pensando. Ok, tú vas trabajando, comienzas con la idea y la empiezas a desarrollar en el camino viendo las fotos que vas tomando. Correcto. Correcto, Oh, y les voy dando forma a medida que las voy, vamos a decir, a medida que se van desarrollando. Claro, comienza un trabajo porque no es todo aleatorio. Yo decido, después que yo veo esa foto y empiezo como que a recopilar imágenes que hablen sobre ese proceso que yo estoy sintiendo un poco más, de una manera más organizada, digo, bueno, ¿cómo convierto yo esta idea en algo que sea palpable? Y entonces es donde yo comienzo a trabajar este libro. ¿cuántas imágenes tiene ese libro? Este libro tiene como 70 imágenes. Wow, un portafolio grande, Sí, grande. sí. No decías al principio que tú comenzaste en esto pasando en un plató de cine, que es una experiencia que no tienen todos. Y bueno, encontrarse con un personaje como Diego Ríquez, a quien no conozco más que por su obra, y pienso, me imagino que es un señor con una imaginación desbocada, y creo que tiene algo del surrealismo, que es muy surreal su trabajo, ¿no? No sé, no he visto la película de Reverón, pero he visto algún trabajo de él. Ese intercambio, me imagino que en algún momento te reuniste con el director, hablaste con él, viste cómo se movía el asunto, leíste los guiones.
¿qué le quedó a Luis Abrilenburg, fotógrafo, después de haber pasado por esa escuela que es trabajar en una película? Claro, él me hizo salir de la, vamos a decir, de la caja. La fotografía vamos a decir, o sea, no es que es muy técnica. Los fotógrafos, tú eres fotógrafo, todos dirán, bueno, eso no es tan verdad, pero sí tiene una rigidez como el cuadrito por lo que uno ve y la cámara y el lente. Y yo a través de Diego Rizquez, él como que me hizo ver que no es nada más la fotografía, la manera de él de expresar la imagen, vamos a decir, porque él era cineasta, yo soy fotógrafo, había mucho más, él se daba el permiso de imaginar y él a mí me hizo como que entender que uno podía abrir un poco más las alas, que uno podía como expandirse un poco más. Yo sentí que él me dio como, Luisa, mira, ya va, abre un poco más tú, puedes mirar un poco de una manera más amplia. Y eso a mí bueno, me dio más libertad y me gustó. Y él era una persona así, sus imágenes eran mucho más, él era una persona súper, yo no sé si surrealista es la palabra, pero sus películas, o por lo menos las dos últimas con las que yo trabajé, aunque no, Reverón era bastante, tenía bastante magia. El Malquerido fue mucho más rigurosa, pues mucho más literal. Pero sí, él me enseñó como que a entender la imagen de una manera más libre. Bueno, siempre hay espacio para la imaginación. A mí me pasó hace un rato, cuando estudiaba en la universidad, que un día digo, bueno, la fotografía en la realidad es lo último que interesa. Y esto me permitió a mí hacer otras cosas y empecé a liberarme, y qué maravilla. Eh, Cuando nosotros vivimos ahora en una época donde yo soy de esa legión de gente que anda con el teléfono en el bolsillo, y ya uno anda con la cámara en el bolsillo 24/7, uno anda así. Y somos muy consumidores de imágenes. Ah, ¿Qué opina Luis Abrileburg de esa saturación que hay para decidir tomarse el momento? Porque tus piezas, lo que vi en el libro y lo que vi en la Sala Mendoza, son piezas que invitan a la contemplación, a detenerse, a pensar y a decir, wow, porque uno, que hay ahí, uno normalmente, la intención comunicativa del fotógrafo es una y lo que le llega o lo que interpreta el espectador es otra, y ambas son correctas. ¿Cómo qué significa para ti construir una imagen que llame a la contemplación? Que tú te pares que alguien se pare frente a tu foto y desarrolle todo un discurso con ella. Mira, yo creo que lo primero que te puedo decir es que mi intención no es como hacerlo para los demás, es lo que yo siento y yo sí he sentido que hay como, bueno, o para mí la vida, vamos a decir, está llena de como siempre como de actividades, de responsabilidades y obviamente como fotógrafo tú ves, por ejemplo, el Instagram, que es una herramienta donde se supone que ves imágenes todo el tiempo, te llegan miles de imágenes y eso te satura, te agobia, a mí me agobia. Y para mí la fotografía no es un agobio, para mí la fotografía más bien es un descanso, o así quiero que la gente lo interprete de mí. Entonces, bueno, yo hago fotografías para que la gente se imagine, para que la gente se pare, como que respire un poco, como que, ¿sabes? Cuando eso que tú haces así, como que vea una imagen, yo en la exposición, si recuerdas, en las dos imágenes como del fondo, que para mí es un cerebro y un corazón, cuando yo vi esas dos imágenes y las junté en el tema, cuando hice como la curaduría que me ayudó Joana Pérez Dace, Juan Toro, a los cuales adoro y fueron muy importantes bueno, para poder lograr lo que logré. Yo digo, si el cerebro y el corazón pudieran tener un hijo, tuvieran a la imaginación de hijo. O sea, si la razón y el corazón se unieran, tuvieran a la imaginación.
yo eso es lo que yo quisiera, como que saliera que la gente se pare y vea mi foto y por lo menos sienta, bueno, malo, algo leve, algo fuerte, no importa, pero que se detenga y pueda respirar y pueda imaginar. Mira, qué interesante esa posición. Yo veo mucho en tu trabajo, hay mucho de poesía y leí en tu página web, en tu blog, leí algo de tu poesía. ¿Tú te traes eso cuando tú escribes? Me imagino que la idea se inocula en tu corazón y de ahí a tu cerebro, tu cerebro la masticas y de repente te la encuentras o la construyes y la trabajas. ¿Es primero lo que tú escribes y luego lo que produces como fotógrafo o son dos procesos que van divorciados? Mira, yo creo que es depende. Yo te puedo dar ejemplos. Yo, en la última muestra que hice, que está el ala, no sé si leíste el ala que está al fondo, que es serigrafía, y lo tengo en fotografía, pero también lo trabajé en serigrafía. Yo cuando la vi, la fotografía y la vi, dije, no, ella se merece una palabra. Ella tiene que, yo le tengo que escribir algo, porque ella es una gente que se merece algo, unas palabras. O sea, ahí primero vi la imagen y luego escribí. Pero me ha ocurrido en otras ocasiones que siento cosas por ejemplo, digo, no, no, déjame ver cómo yo logro fotografiar esto. O sea, no es tan, no hay una receta, vamos a decir, no hay una receta. Yo sí creo, en mi caso, que la imagen y la palabra sí tienen mucha relación. A veces viene primero la palabra o la emoción. Yo antes de la palabra te diría la emoción y luego viene la imagen. A veces viene la imagen que te inspira la emoción. Y así yo creo que es una cosa que se va como entrecruzando. Oh, sí, y eso lo vemos sobre todo en tu libro eh, Vía de eh, tránsito. Vía de Tránsito. Y esto me llama mucho la atención porque me parece que es un libro muy valiente, puesto que tienes todos esos elementos, compartes tu mundo íntimo, porque estás compartiendo tu mundo íntimo con un montón de extraños que lo tienen en la mano. ¿Cómo te planteas, cómo logras transformar esas vivencias personales en imágenes? Y además, ¿cuál fue el proceso después de selección y cómo salen? Mira, yo no sé si la palabra es valentía, pero yo tenía tanta necesidad de decir lo que yo, o sea, tenía como una cosa en un nudo en el estómago y en el corazón y yo necesitaba sacar eso de alguna manera. Y lo tenía que sacar pues de la mejor manera que sé, que es haciendo fotografía y escribiendo sobre lo que yo sentía. Y sí es verdad, mira, me pregunté muchas veces si lo podía hacer, porque bueno, exponerte a nadie le gusta. O sea, ser muy vulnerable a nadie le gusta. Pero después yo, vamos a decir, no creas, todavía no me gusta. O sea, no es algo que disfruto, pero he entendido que lo que yo siento es bastante común en los demás. Entonces, cuando yo, me pasó, por ejemplo, con el libro, que la gente. Bueno, hay gente que le era indiferente y estaba bien, pero otra gente se me acercaba y me decía, viste, Luisa, me gustó, me llegó porque lo sentí de esta manera, lo sentí de la otra. Entonces eso me daba como un alivio porque sentía como que era como un sentimiento compartido. Cuando tú vas con una amiga y le dices, mira, me está pasando esto, te tomas un vino, un café y le cuentas algo y te dice, caramba, sí, vamos a decir lo que, mira, tú sabes que yo he sentido que mientras más como humano uno es, o sea, humano en el sentido de que uno le da miedo ser humano, ser vulnerable, exponerse,
pero así soy yo y yo creo que uno tiene que perder ese miedo mientras tú no seas irrespetuoso, tú no estés, yo no estoy hablando sino de lo que yo siento, respetando, creo, bueno, mi mundo y el mundo de los demás, yo creo que está bien. A mí me hace bien y creo que también hace bien a la gente que lo lea y que lo entiende, pues así lo veo. Bueno, pero eso es chévere porque uno cuando se tropieza con alguien que se identifica con tu obra y que se identifica por cualquier razón, eso siempre es bonito, ¿no? A uno le queda en el corazón que por lo menos compartió y no se siente tan solo, porque también es cuestión de que uno a veces se siente solo y uno se complejiza por pensando que uno solo pasa por eso y, repente, y te encuentras con un montón de gente que ha pasado por ahí y esto de alguna manera es liberador. Claro, Me imagino que eso es lo que te ha pasado y qué chévere. claro, claro. Eh, hay una cosa interesante, también muy interesante de tu trabajo, que muchos fotógrafos, yo creo que es un accidente que viene de la prensa, que uno piensa que que la gente piensa que el trabajo fotográfico es de ya para allá, que uno hace una foto porque tiene hay un apuro ahí por comunicar algo. Sin embargo, yo veo que tu trabajo no va del momento exacto, como decía Cartier-Bresson, sino va más bien de una construcción lenta a lo que está buscando tu corazón. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, es así y por eso no es un trabajo tan inmediato. Es un trabajo donde, bueno, donde yo necesito, mira, si yo por ejemplo, yo te cuento el proceso para llegar a la forma que espera, que es vamos a decir, la muestra que está en la Sala Mendoza, que los Ok. invito a todos los que nos están los que están aquí conectados, que la vayan a ver. Va a estar hasta el 17 de julio. Es un trabajo que yo no me imaginé de un día para otro, o sea, no fue que yo lo decidí así, sino que se fue construyendo en mí. Y para mí eso es la fotografía. Yo voy como construyendo ideas que voy como trabajando y transformando. Para mí era importante, yo comienzo a recolectar estos desechos de la naturaleza porque me llaman la atención por su textura, por su forma, por sus colores. Y luego yo voy entendiendo, yo siento que comienza un diálogo entre esas formas y yo, entre esos, hoy en día son como unos personajes, entre esos personajes y yo. Y se va construyendo y yo voy desarrollando todo un lenguaje. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, mi búsqueda no es transmitir una cosa inmediata de un sentimiento, porque es que así no se construye en mí. Yo más bien, yo misma lo tengo que entender. Y fíjate, el título de mi obra es La forma que espera. La forma que espera ser descubierta por quien la ve. Y la primera que la descubre soy yo, la primera impresionada soy yo, cuando descubre esa forma. Y fue un proceso, o sea, no fue así inmediato. Yo fui descubriendo, yo me fui enamorando de todo esto que estaba sucediendo en mi cabeza, con esas cosas, con esos elementos que yo fotografiaba. Entonces, para mí la fotografía no es un proceso inmediato. Y me gusta que sea así, porque la puedo defender de corazón. No, Sí, bueno, no quiero decir que el que si no la fotografío inmediatamente no la puede defender, pero te quiero decir que para mí fue un proceso. pero es que por supuesto hay un proceso, sobre todo cuando es trabajo autoral, eso no es algo que sale de un día para otro, esto es, primero tomo la fotografía, después escojo qué fotografía voy a hacer, después organizo cómo es el cuento, qué es lo que yo descifro, qué es lo que hay allí, organizo y me busco a alguien que sepa más que yo y digo, mira, tú eres el curador, por favor organiza esto antes de que me dé un ataque. Porque uno le da un ataque, tú tomas 1500 fotos y tú sabes que lo que vas a mostrar son 30 o 40 y esa reducción, eso tiene que hacer una tercera persona, pero eso siempre lleva un tiempo, pueden ser meses como pueden ser años sin que eso afecte su significación. Al final, o sí le afecta, pero nadie te está apurando, en realidad cuenta. No.
Y está bien que nadie me esté apurando. O sea, claro, bueno, uno no se puede quedar pegado en una obra 1000 años. Pues yo tenía muy claro que yo, luego, luego que yo entendí que ahí había una obra, porque eso también me sucedió, cuando yo entiendo que ahí hay algo que yo quiero fotografiar, porque yo lo comienzo a fotografiar de manera espontánea y bueno, y tengo de hecho de esos elementos, tengo fotografías mucho más gráficas, mucho más ornamentales, en blanco, más organizadas. Y yo las veo hoy en día y digo, wow, cómo de aquí llegué acá. Pero para eso se necesita tiempo y reposo. No sé, a mí me pasaba mucho con Joana y con Juan, que son mis curadores. Yo soy muy atorada. Entonces yo, fíjate tú, al contrario de lo que yo expreso, que es la contemplación o mi naturaleza, que yo soy muy atorada. Entonces yo, Juan, Joana, que esto, lo otro, que, y ellos decían, nos vemos en una semana, Luisa. Cierra la computadora, reposa todo lo que ha fotografiado, nos vemos en una semana. Y de verdad es importante ese reposo, como esa pausa para que uno... Y luego entonces la próxima discusión era mucho más, bueno, era más, tenía más sentido. Sí, el trabajo siempre tiene que reposar un ratico porque uno, a veces llevado por la emoción del momento, uno le cambia un poco el sentido hasta que cuando reposa, que ya lo ves con más calma, ya el asunto cambia. Ah, yo veo que tú has pasado por el cine, pero antes de hacer, seguí haciéndote otras preguntas. Yo tengo curiosidad y estoy seguro que aquí nuestros espectadores y nuestros lectores también tendrán un poco de curiosidad porque no puedo dejar pasar esta oportunidad así de alguien que haya trabajado dentro de un plato de cine. ¿Cómo es la experiencia? Vamos a salirnos un poco del tema. ¿Cómo es la experiencia dentro de un plato de cine? ¿Cómo trabaja alguien que hace fotos fijas en cine? Ves que me estás haciendo recordar, eso fue hace bastantes años, pero te voy a decir, mi experiencia en foto fija en cine fue con Reverón, entonces fue en Caruao, Venezuela. Entonces imagínate, o sea, ya nada más por ahí, ya te puedes imaginar todo, ¿no? Cielo azul, mar azul, sol, montañas, o sea, el lugar era mágico. O sea, para que entiendas dónde estábamos sentadas, estamos en una casa que era una casa era la casa de Diego, que él tenía una casa en Caruao y él vamos a decir, la reformó para hacer la parte del set de Reverón. Bueno, es que es ser fotofija en una película. Bueno, yo me acuerdo que yo me sentaba en el dolly. El dolly es como un carrito que está el camarógrafo y tú te sentabas, era divertido. O sea, lo primero que te puedo decir es, el setting era muy bello porque Caroao era muy bello. Luego era divertido porque te sentabas con, se llamaba el que manejaba las cámaras, que era divertidísimo, se llamaba Moñongo, Oh, era divertido. Y era un tipo así todo fuerte con su cámara, que era el que llevaba el dolly, y yo me sentaba en un carrito al lado de él con la cámara. Bueno, él filmaba y yo fotografiaba las escenas. los Habían mismos dos planos, actores. ¿Ah? los mismos planos que si el camarógrafo los hacías tú. No, no, no necesariamente los mismos planos. O sea, ahí entonces, ahí viene como la parte, vamos a decir, más de fotografía. Entonces tenías que ver cuál eran como lo más interesante que sucedía en la escena. Es una fotografía mucho más. Claro, ya las luces estaban puestas en su mejor, vamos a decir, ya tenías luces, tenías los actores en sus mejores escenas. Ellos no se paraban para ti. Muy pocas escenas, Diego o el director en ese momento decía, paren la escena, va a haber una fotografía. Pero en general, yo tenía que capturar la escena que estaba sucediendo, pero estaba todo el setting muy bien puesto. A mí me parece que es o sea, porque tú tienes que lograr dentro de la película, o sea, tú no vas a hacer una película, pero No. tienes que capturar, vamos a decir, como las escenas como más, como
tienes que dar una voz distinta a lo que dice la película. Ok, eres como una visión paralela, alguien que entendió lo que es la visión del director y eres como un ojo paralelo que va registrando lo que va sucediendo allí. Exactamente, una persona paralela a lo que dice el director, que tú entiendes que está diciendo el director y tú quieres como capturar momentos como muy particulares que están sucediendo. Wow. Y tienes el setting perfecto porque si tienes la luz, tienes los actores que están muy bien preparados, están muy bien maquillados, o sea, hay toda una cosa, es como, hay muchos fotógrafos que hacen puestas en escena, que fotografían puestas en escena. Bueno, vamos a decir que el fotofija tiene esa oportunidad de hacer la puesta en escena porque está ahí, pero es tu ojo particular que tú quieres. Claro, tú te le debes al director. El director te contrata para que tú digas lo que él quiere, que tú fotografías lo que él quiere que digas, pues, no lo que a ti te da Oh, la gana. me parece un trabajo muy divertido. Yo es lo que sería ahí. Y si otro me acomoda la luz y me lo pone todo bonito, no, me vuelvo loco. Sí. Me vuelvo loco haciendo fotografía. Además, con una historia completa, porque tú estás fotografiando una historia completa, aunque cuando grabas me imagino que eso va como desorganizado y eso después lo organizas en edición, pero debe ser una cosa muy divertida. O sea, no sé cuánto tiempo duró ese rodaje, un mes, 2 meses, un No, poco duró más. más, duró como 3 meses. Y estaba Luigi Chimana, que era Reverón, y estaba Sheila Monterola, que era Juanita, vamos a decir que eran los dos Ok. protagonistas, unos actores fabulosos, siguen siendo actores fabulosos. Entonces, bueno, fue una experiencia, wow, fue una experiencia muy buena. Además que el personaje de Reverón era un señor bastante intenso. Sí, sí, sí. Era un señor del que yo entendía muy poco hasta que no hace mucho me tropecé con un libro de Herrera Vega sobre él que se llama Los Incurables. Si alguien se lo encuentra, léalo y es una cosa maravillosa. Yo soy fan de Herrera Vega, pero este es un libro típico de él y fue como me hizo entender un poco más al personaje. Cuéntame algo, ¿tú piensas que la fotografía, y esto ya esto es para otra cosa, la fotografía debería nutrirse de otras fuentes o ser solo fotografía? Oye, no, yo creo que se debe nutrir de otra fuente. Y eso, y fíjate, yo lo estoy buscando, yo en mi muestra hago fotografía y estoy explorando la serigrafía. Serigrafía, vamos a decir que es como otro brazo. A Luisa, la fotografía la nutre, oye, la nutre la pintura, la nutre la poesía, la literatura, la serigrafía, la escultura. O sea, es que al final la fotografía es una expresión artística y tú la complementas con todo lo que tú ves o todo lo que tú, hasta la música. Hasta la Oh, y, música te inspira. Yo ah, muchísimas veces, yo digo que, mira, yo haciendo el máster de Foto España, yo hice el máster de Foto España y una de las profesoras con las que yo conversé me decía que yo tenía que buscar mi musa, o sea, que me inspiraba a mí. Y a mí me inspira, yo cuando yo hago mucha actividad, vamos a decir, mi deporte es caminar o trotar lo que sea afuera, y a mí eso es lo que me inspira. Yo cuando estoy afuera caminando sola, corriendo, lo que sea, oyendo música, a mí me inspira, o sea, y te inspira ver, escuchar música, ver lo que está pasando afuera, o bueno, obviamente, definitivamente la fotografía se complementa con todas las demás expresiones artísticas, a mi juicio. oh, sí, el mío también, y yo sé que hay un montón por ahí también que lo están haciendo. Eh, ya tenía otra pregunta y se me escapó, pero bueno, ya que, ¿cómo definirías qué es para Luis Abrilenburg la fotografía? ¿Qué es para mí la fotografía? Bueno, una manera como de, no sé, o sea, es como así como de escribir, de cantar, de pensar, es como poner mis pensamientos y mi corazón
en una imagen. Es mi manera como de expresar lo que yo siento, mis emociones. Eso es para mí la fotografía. Es como un brazo, vamos a decir, un brazo que yo tengo para, bueno, para poder decir algo. Podríamos decir que es un vaso comunicante con el resto del mundo. Podríamos decir que es un vaso comunicante con el resto del mundo. Correcto, sí. Está mejor dicho. Oh, qué maravilla. Bueno, no, pero es que yo te decía, decíamos al principio, yo decía que tú eres digo, que eres una mujer muy valiente, porque no está fácil, no es fácil, y lo sé por experiencia, porque ya ni siquiera lo voy a decir aquí. Bueno, sí lo voy a decir, a mí no me importa, yo tengo la barba blanca y estoy calvo. Este, que alguien sepa, pueda sacar cuentas de por qué momento, porque yo por una cuestión personal, podría decir que yo tengo una bitácora porque tengo 30 años haciendo fotografía y puedo ver mis fotografías de 1994 y decir, guácale, yo me decía fotógrafo en aquel tiempo, y ver mis fotografías del año 2000 y decir, wow, qué bronca cargaba yo en aquel momento, o las fotografías que hice en los momentos álgidos de mi vida, tú sabes, divorcios, separaciones, todas esas cosas por las que uno pasa en algún momento de su vida, y mostrarlo y que alguien más lo decodifique. ¿Cómo te sientes tú frente a eso de que alguien vea y que tenga la oportunidad de conversar contigo? Porque tampoco es que es fácil que uno vea el trabajo de un autor. Yo me siento muy halagado porque lo puedo hacer, pero no todo el mundo lo hace. ¿Qué siente el autor cuando escucha las diferentes interpretaciones de tu trabajo, sobre tu trabajo? Bueno, yo creo que hay varias emociones. Sientes miedo, sientes, o sea, no todos los sentimientos son buenos, vamos a decir, he sentido miedo, he sentido vergüenza, he sentido alegría, pero al final yo vuelvo a lo mismo, al final o sea, me siento humana. Ok, No hay otra cosa, sino bueno, es una persona que siente que está exponiendo algo. Algunas personas le gustan, otras personas no le gustan, pero está bien. O sea, al final yo no estoy buscando, bueno, es mentira. Claro que uno siempre busca un poquito de aprobación. O sea, lo que te dicen los demás, obviamente que a uno le gusta que si todo el mundo te dice, ese trabajo es horrible, uno se siente malísimo, ¿no? O sea, no voy a decir que es que yo soy una rebelde contra el mundo y que yo hago unas cosas. No, pero sí, o sea, uno se debe más a lo que uno siente. Y eso es lo que uno trata de exponer y lo que uno trata de transmitir. Bueno, hay una forma que uno respeta y hay unas técnicas, hay todo vamos a decir, una organización. Pero más allá de eso, uno se debe a uno mismo. o sí, de todas maneras la obra cuando sale, cuando uno la pone en una pared o en un fotolibro, ya la obra se separa de uno y ya su significación va cambiando para el que lo está viendo y todas son valiosas eh, eh, según el bagaje de vida, porque es historia de vida de cada quien, ¿no? Yo no ni siquiera me meto tanto con el asunto del bagaje cultural, sino la forma de vida, tu experiencia de vida te permite decodificar lo que hay allí. Habiendo hablado de todo lo que has hecho, ¿estás en algún proyecto nuevo? ¿Estás pensando hacer otras cosas? Cuéntanos más o menos en qué Sí, anda Luis Abril bueno, Inguro. bueno, fíjate, tengo varias cosas en mente. Uno, quiero que este proyecto llegue a otras latitudes, o sea, quiero ver si logro montar este proyecto en Miami, que es un lugar donde yo voy con mucha frecuencia, y aquí en España, pues, bueno, porque hice el máster de Foto España y quisiera como que poder mostrarlo aquí. Eso en relación a la forma que espera. Y luego la forma que espera también he ido como, quiero desarrollar como otro lenguaje y estoy trabajando en eso, no te voy a decir en qué ando, pero bueno, más o menos vamos a decir que sobre la misma línea
he ido como desarrollando como otras formas, cómo se comunican, porque fíjate, yo no sé si recuerdas con el tema de la serigrafía que yo comencé a descubrir que cuando yo combinaba formas, o sea, yo todas estas formas las hice, las fotografié, pero cuando yo comencé a unir formas, comenzaron a aparecer otros nuevos personajes. No, no O los que fotografiaba, otros nuevos personajes. Entonces eso me abrió como otro mundo. Pero bueno, yo creo que este proyecto tiene más que dar. hay, hay, hay una pregunta que me queda, que me está haciendo como ruido, que la tengo aquí atragantada, y es quizás algo técnico, y voy a quebrantar mi propia norma haciéndote esta pregunta. Eh, si estamos en un momento donde casi todo lo podemos hacer en digital, casi todo, por supuesto, y, y bueno, yo medio le doy ahí al Photoshop y hago una que otra cosita. Eh, Mi pregunta va por qué si existiendo, que existiendo todas estas formas de procesamiento digital, tú terminas integrando otros elementos a través de la serigrafía. ¿Por qué te vas por el lado analógico en vez de entrarle por el lado digital? Eso me parece una pregunta interesante. ¿Por qué Luis Abrilenburg, que le quiere agregar algunas otras cosas más a su trabajo, elige integrar elementos desde lo analógico con la serigrafía, por decir una cosa, en vez de trabajar con lo digital como hace la mayoría? Wow, porque mira, te voy a decir, cuando yo empiezo a ver, la serigrafía para mí es un proceso nuevo. Tú sabes que tú tienes que tener tu negativo, que es un negativo digital, pero que tú quemas la pantalla. Pero entonces finalmente empiezas a escoger una pintura. Y escogí la pintura y el color de la pintura y el papel. Y yo puse mi raqueta y la pasé y vi esa figura. Y después de que se levanta la pantalla, que es como una sorpresa, levantas la pantalla y ves esa imagen. Y además con tus dedos tú puedes tocarla. Y si tiene una colita así, hacerle así con el dedo. O sea, es como te puedes acercar más, es una manera más, es como una fotografía, pero que tú puedes, como que puedes tocar, es como tu Photoshop, vamos a decir un Photoshop, pero que puedes tocar, porque es tu imagen, porque todas estas son mis imágenes, pero es con tu pintura y tú la pones en tu papel y no es a través de una pantalla, ya la ves tú cuando levantas la raqueta y levantas la pantalla y ves la imagen y la puedes tocar. Dices, es que a mí me pareció mágico. No, no, a mí me pareció mágico, te voy a decir, mágico. O sea, porque es acercarte, es como si tú pudieras, mira, como si tú pusieras, te lo voy a poner así, si tú tienes tu lente y tú puedes meter la mano por el lente y tocar Ajá. lo que, bueno, eso fue lo que yo sentí con la serigrafía, que yo podía tocar esa imagen, no digitalmente, sino con la mano, lo podía agarrar. No, a mí me pareció maravilloso. Sí, es que era una pregunta que tenía mucho aquí, pues decía, bueno, pero si bien es cierto que el trabajo con serigrafía es un trabajo muy cercano a la fotografía analógica, sin embargo, mucho más lento y mucho más artesanal, por ponerle algún calificativo, es interesante ver cómo alguien en el siglo XXI opta por integrar esos elementos, que era algo que se hacía. De hecho, yo tengo un amigo que tiene la misma edad que yo, que es otro señor, que él empezó siendo diseñador gráfico en los 80 y él hacía algo así parecido en los 80. Yo me acerqué a través de eso por ahí, pero me llamaba la atención porque tenía que hacerte la pregunta de, de rigor. Ya para ir cerrando un poco nuestra conversación, si Luis Abrilenburg, aprovechando la oportunidad aquí, tuvieras que hablar con los jóvenes fotógrafos, o mejor, ¿qué haría Luis Abrilenburg si ahorita tuviese 21 años y decidiera entrar a la fotografía desde tu experiencia con todo este tiempo haciendo fotos? ¿Qué le ¿Qué diría? recomendaciones le dirías tú a la Luis Abrilenburg joven?
Cónchale, mira, yo creo que cualquier fotógrafo hoy en día tiene que saber de arte, tiene que saber de pintura, tiene que saber de escultura, de poesía, de literatura. Es que la fotografía es como, o sea, es una herramienta o una expresión visual más. Lo que pasa es que, bueno, está concebida a través de una cámara, que hoy en día todo el mundo tiene una cámara y está bien, pero al final responde a una expresión porque es, mira, todo el mundo tiene acceso a una cámara hoy en día en el celular, pero hay tantos ángulos y tantas cosas que le interesan a tanta gente, o sea, cada ojo es un mundo, pero ese mundo se tiene que nutrir de muchas cosas, de música, de literatura, de poesía, de arte, pero arte no, de pintura, o sea, uno hay que ver, hay que leer, hay que ir a museos, hay que ir de eso es lo que yo les recomendaría, que vean demasiado, que lean, es que es mucho más rico. Yo lo hago. Yo ahorita estoy en Barcelona y fui ahorita a una exposición de Minor White que en MAPFRE, Barcelona, un Ok. fotógrafo de principios de siglo que trabaja en blanco y negro. Me pareció increíble, muy influenciado por Edward Weston, que a mí me encanta Edward Weston. Bueno, es que yo creo, porque ahí nacen la inspiración, ahí nacen como las ideas. Uno aquí, uno no nace aprendido, o sea, uno siempre tiene en su mente pues lo que uno ve y uno lo va nutriendo con, bueno, como todo, con las cosas que uno ve, hasta con los sabores. Oh, sí, sí. La fotografía es el producto de todo lo que vivimos. Y lo maravilloso es que, eh, yo te lo decía fuera del aire y te lo digo a todos acá, si tú, hay quien tiene la tesis de que la originalidad está perdida. Yo les digo que no, que eso es mentira, porque cada uno de nosotros es original a su manera, porque nosotros somos la combinación de una cantidad de factores inmensos y que va creciendo mientras uno va haciéndose más adulto, a la que si le puedes sumar cosas, como dices tú, que es la literatura, que son los libros que has leído, las películas que has visto, los conciertos a los que has ido, la música que escuchas, las conversaciones que tienes, los amores, los desamores, los afectos, son los que van construyendo quienes somos nosotros. Y si nosotros nos dejamos el alma en una imagen, estamos siendo originales porque nadie más que nosotros tiene esa vivencia. Ahora, como última pregunta, ¿qué sueña Lisa Bruce Brillenburg con fotografiar? Ay, Dios mío, esa pregunta no la sé. ¿Qué sueño yo con fotografiar? No, mira, yo creo que lo que yo sueño siempre en fotografiar es aquello que haga sentir a los demás cuando vea mis imágenes. O sea, yo lo que siempre quiero es que la gente sienta, que la gente sienta, que la gente sueñe, que la gente se imagine. Eso es lo que yo quisiera lograr con mi fotografía. Eso es todo. Oh, qué maravilla, Luisa. Muy, muy agradecido por esta conversación. Ha sido Igualmente, muchas altamente gracias nutritiva. por la oportunidad. Oh, no, el agradecido soy yo. Me estás dando el chance de entrar en tu mundo y esto es algo que uno no tiene el placer de hacer todos los días. Eh, de hecho, mucho tu trabajo con la forma que espera, am, es un trabajo bastante interesante porque tiene una de las máximas que yo le decía a mis alumnos. A todos mis alumnos les digo que parte del trabajo del fotógrafo es hacer extraordinario lo ordinario. Claro, Tú te encuentras una ramita, una cosita, y tú de esa ramita generas todo un discurso, con una pluma generas hasta un poema, y son cosas que uno se encuentra en el camino, son cosas ordinarias, pero que tú las has convertido en extraordinarias. Y bueno, uno no todos los días tiene chance de estar allí. Muchísimas gracias por compartir tu mundo con nosotros. Felicidades, feliz fin de semana. Muchas gracias además por ocuparte un sábado de la noche
Ya, Gracias ya, a ti, gracias a todos los que nos escucharon y bueno, yo muy agradecida que te hayas tomado el tiempo en entrevistarme. Los invito muchísimas a todos a gracias. que vayan a ver mi muestra en la Sala Mendoza, La forma que espera, que va a estar ahí hasta el 17 de julio. Va hasta el 17 de julio. Una pregunta que antes de que se me iba. ¿Tu libro, dónde lo podemos encontrar acá en Caracas? En la Sala Mendoza lo pueden adquirir. Bueno, y a través de mis redes sociales también yo también o sea, a través de mi página web, pues, a través mío. Pero también lo pueden encontrar en la librería de la Sala Mendoza. Bueno, ya sabe, cómprenlo, que es un material bastante interesante que nos llama a la reflexión. No solo es un fotolibro lleno de fotos bonitas, sino es un fotolibro que le mueve a uno el alma. Muchísimas Muchas gracias, gracias. felicidades, chao. Gracias, chao. Gracias a todos, chao.